que Ops FM, las maneras de comunicarse con nosotros lo pueden hacer a nuestro WhatsApp 221-601-4444. Uno de los que hablábamos en el día de ayer tiene que ver con la propuesta del ministro de Educación a nivel nacional que se va a presentar mañana en un encuentro a nivel federal para que haya 1 hora más de clases en el colegio primario. Estos serían, creo que 34 días, hablábamos en el día de ayer, más de clase durante el año, y hablaban de hacer más horas de matemática, más horas de lengua y también lo que tiene que ver con comprensión de texto. También decían que es algo, y esto lo dijo el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, que es algo que hay que consensuar con los gremios, hay que consensuar también con los estados, por supuesto, pero también es un tema de los padres, porque hay que hacer un nuevo organigrama de la vida de los padres. Por eso mismo queríamos hablar con este tema y estamos en comunicación con Eric Simonetti, que es docente, dirigente de la lista gris Carlos Fuentealba y referente de la oposición del SUTEBA aquí en la ciudad de La Plata. Eric, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por comunicarte. Muy bien, Eric. Bueno, ¿qué le parece esta propuesta que se va a hacer en el día de mañana desde el Ministerio de Educación a nivel nacional? Mira, la verdad que es una propuesta que cayó muy mal en el conjunto de las maestras de la escuela primaria. Implica directamente una reforma laboral, o sea, es una extensión no de 1 hora de trabajo, sino de 2, porque la gran mayoría de las maestras trabajan doble turno, 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde, sí, porque el salario docente es muy bajo, sí, entonces pasarían a trabajar de 8 a 10 horas por día, cosa que la jornada laboral no puede exceder 8 horas. Así que, por lo tanto, esto directamente es un ataque a los trabajadores que... porque directamente vive una condición que es trabajar 8 horas, ¿no? sí. O sea, por lo tanto, hay un rechazo generalizado en las escuelas primarias de acá de la provincia de Buenos Aires, pero te diría de todo el país, porque me llegan audios, comentarios y pronunciamientos de las escuelas y de sindicatos de todo el país, donde no hemos encontrado una sola maestra que le parezca bien esto, por una cuestión sencilla. Pasar a trabajar 10 horas, sí, en las condiciones que hoy se trabajan las escuelas, que es un desastre, por las condiciones edilicias que hay, por los bajos salarios, por los cursos que están súper poblados. Vos pensás que hay primarias, un montón de primarias que tienen 40, 50 estudiantes dentro de un aula, o sea, ya es imposible dar clase. Entonces, esta medida del gobierno, que quiere poner a trabajar más tiempo a las maestras, la calidad educativa, porque vas a tener a trabajadoras en condiciones mucho peores, trabajando más tiempo, con una sobrecarga enorme, con mayor situación de estrés laboral. Es decir, es una medida antieducativa. Además de ser una reforma laboral, perjudica al trabajador, va a perjudicar la calidad de la enseñanza. Porque vos pensás que hay una crisis educativa enorme en la Argentina. Importante, sí. Ahora, en lugar de decir, vamos a arreglar las escuelas, vamos a construir más escuelas, vamos a extender la jornada laboral a 8 horas, que es lo que se pidió históricamente, la jornada laboral de 8 horas, que sería con 2 docentes, sí, dando 4 horas cada uno, y duplicando la cantidad de aulas, y que los cursos no superen los 20 alumnos, que es lo máximo que deberían tener ya un proceso de aprendizaje bueno dentro de una escuela. En lugar de hacer eso, le dicen a trabajar más a los trabajadores, ¿no? O sea, lo que tenemos, le dicen, bueno, a ver cómo hacemos para gastar lo menos posible, y entonces, bueno, le tiramos toda la carga de la educación a las maestras de la primera. Están extenuadas del trabajo por la superpoblación que hay en los cursos. Sí. Entonces es una medida desastrosa por parte del gobierno, y es lo que perciben todas las maestras en las escuelas. ¿Le llama la atención el silencio de SUTEBA, del oficialismo en SUTEBA sobre este tema, o están esperando la propuesta, cree usted, para tomar una medida? Porque hoy escuché, leí, mejor dicho, una declaración de la Federación de Educadores Bonaerenses, de la FEB, en este caso de Petrochini, que tampoco estaba demasiado de acuerdo, habría que escuchar la propuesta, pero que no estaban demasiado de acuerdo tampoco de ese sector. Sí, la verdad que el SUTEBA es una vergüenza la conducción de Baradel en este momento, porque
trabajan junto con el gobierno, no trabajan representando a los trabajadores. Es así a esta altura. La CETERA sí sacó un comunicado ayer a nivel nacional rechazando esta reforma antieducativa y laboral, pero el SUTEBA la verdad que es vergonzoso que no salga a decir nada, que no salga a decir ni una sola palabra, están especulando a ver qué va a decir mañana el Consejo Educativo Nacional. Nosotros lo que estamos planteando es que todos los sindicatos tienen que rechazar, que es lo que está haciendo la base de la docencia, categóricamente lo rechazan. Y si el gobierno quiere ir por esto, porque lo escuché al ministro decir que lo quieren aplicar a partir de mayo, o sea, dentro de 20 días, en el medio del ciclo lectivo. Si esto es así, hay que convocar asambleas en todo el país docente y convocar un paro nacional, convocar movilizaciones, porque esta es la reforma laboral encubierta que ya están haciendo en el ámbito privado, en muchas empresas, que es que en vez de aumentar los salarios trabajando lo mismo, es trabajar más con apenas un pequeñísimo aumento salarial que no modifica nada de la situación de bajos salarios que tenemos los trabajadores. Ya lo hicieron en el ESMATA esto, y lo están aplicando fábrica por fábrica, y te digo la verdad, estas cosas son las que aparecen después de acordar con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Han aparecido en la Argentina en otras épocas, recordemos la ley de flexibilización laboral en los 90, y han aparecido en muchos países del mundo donde se firman acuerdos con el FMI. Es lo que se dice, ¿no? Los acuerdos que se hacen por abajo de la mesa, sí, que si los tendrían que aprobar en el Congreso, se prende fuego el Congreso porque nadie podría levantar la mano. Bueno, justo unos días después del acuerdo aparece una reforma de este tipo, que es directamente un ataque a los trabajadores. Entonces, es muy preocupante. ¿Y cómo piensa que lo van a tomar los padres? Porque, bueno, si esto lo quieren implementar desde mayo, también los padres tienen que reacomodarse en muchos casos, justamente por esa hora más o ese cambio de horario de sus hijos. ¿Cómo piensa que lo toman los padres esto? Por lo que yo he podido escuchar ahora conversando con distintas familias, parece una cosa desorganizadora de la vida familiar, porque imagínate que todo el mundo tiene organizado la entrada a la escuela en función de la entrada al trabajo de los padres, sí, y la salida. Entonces vos cuando arrancás el año, las familias organizan los horarios de entrada y salida laborales en función del horario de salida de los chicos de la escuela. Entonces cambiarlo cuando ya empezó el ciclo lectivo es un problemón. Es un problemón, porque una hora parece poco, pero una hora es el tiempo que vos tenés entre escuela y escuela para llevar a los pibes de un lado para el otro, para dejarlo en la casa de la abuela, para llevarlo a inglés, para llevarlo a fútbol. Todo eso siempre se organiza en marzo, cuando se empieza el ciclo lectivo. No estoy explicando nada que no todo el mundo sepa, todo el mundo que está escuchando ya lo sabe. Le complica la vida a todo el mundo esto. Ahora, Simonetti, usted habla del sector docente y está muy bien que lo sea porque usted es docente y defiende a los docentes. Ahora, para los alumnos, ¿no? Para el alumnado, ¿es bueno que se agregue 34 días más de clase o esta hora diaria? ¿Es bueno para el alumno? Sí, de hecho nosotros estamos planteando, es un reclamo histórico que hacemos, que exista la jornada completa de estudio, que está tipificada en el Estatuto del Docente. Existe la jornada simple de 4 horas y también la jornada extendida, jornada completa, que son 8 horas. ¿No se llevó adelante en el gobierno de Vidal con alguna prueba en algunas escuelas de ese tema? En algunas escuelas existe, muy pocas, pero como no se pone plata, porque para hacer la jornada completa de 8 horas, que uno podría agregar un montón más de actividades, no solamente estar en un aula estudiando, sino actividades recreativas, de esparcimiento, donde haya mucho más enriquecimiento, ¿no?, educativo. Sí. Eso requiere más plata, requiere básicamente duplicar el presupuesto educativo, porque es duplicar las horas de clase, duplicar la cantidad de docentes, la cantidad de espacios áulicos. O sea, es una inversión real, pero esa inversión, no digo, para pensar, ¿no?, cuando se habla de que la educación es un pilar de la sociedad y es un elemento importante para el progreso social, bueno, estas son las cosas que hay que hacer. Por eso, agregar horas de clase está perfecto. El problema acá, lo que se quiere hacer es que eso se haga sobre la base de aumentar la explotación laboral de las maestras de la primaria. Ahí está el gran problema.
Eso es un poco lo que nosotros estamos queriendo señalar. Por eso decimos, bueno, hoy un trabajador, una maestra, lo que debería cobrar es la canasta familiar, que ronda en 150.000 pesos, pero por un cargo, no trabajando todo el día. Cuando un docente trabaja todo el día y tiene, no sé, te doy mi caso, yo tengo 230 alumnos, 11 cursos. Vos estás todo el día yendo de un lado para el otro, eso no es algo saludable desde el punto de vista educativo. Y eso repercute después claramente sobre el proceso de aprendizaje. Es una cosa que los docentes lo vemos un montón, y también las familias ven cómo trabajamos los docentes, ¿no? Entonces, si uno pudiera trabajar como era hasta el año 88, en el año 88, hasta ese año en la provincia de Buenos Aires se podía trabajar un cargo, o sea, un turno solo. Siempre fue así. ¿Por qué? Porque se consideraba correctamente que trabajando un turno en la escuela presencialmente, vos después tenías otro tiempo para poder planificar, corregir, tener una dedicación más plena a ese curso que tenías, a ese turno. En el 88, en el medio de la hiperinflación, el gobierno radical de la provincia de Buenos Aires reforma el estatuto docente por decreto, porque entonces dice, bueno, pueden trabajar dos turnos. Entonces, en lugar de dar más aumento de salario, le dice a los docentes trabajen más. Ahí empezó el problema educativo en el país. Por ejemplo, en Córdoba sigue siendo un cargo el que se puede trabajar. No se puede trabajar dos, una maestra, ¿no? Eso no se modificó ahí, se modificó en la provincia de Buenos Aires y nunca se volvió atrás porque significa mayor gasto educativo. Así que, viste cómo se habla mucho, bueno, ¿cómo hacer para mejorar la educación? Ese núcleo que nunca se habla porque implica beneficiar el salario del trabajador docente, hay que empezar por ese lugar. Y además arreglando las escuelas que la verdad que están en un estado de edilicio vergonzoso. Gracias por atendernos, Simonetti. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Uno de los temas que sin dudas va a seguir en agenda porque hay una reunión en el